¿Sabías que un coche puede ser mucho más que un medio de transporte? Algunos cambiaron la historia, rompieron récords y hasta humillaron a gigantes de la industria. Hoy te traigo 5 coches que no solo marcaron su época, sino que redefinieron el mundo automotriz. Desde un ícono que nació en plena guerra hasta un superdeportivo que humilló a Ferrari, este video está lleno de emoción, velocidad y sorpresas. Pero aquí va la pregunta: ¿qué hace que un coche pase de ser solo un vehículo a convertirse en una leyenda? Quédate hasta el final, porque te prometo que la respuesta te sorprenderá. Comenzamos nuestro viaje en Alemania, donde el Volkswagen Beetle se convirtió en un ícono mundial, conocido por todos como el Escarabajo. Este coche nació en 1938 bajo circunstancias bastante oscuras, cuando el régimen nazi buscaba un auto del pueblo. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el Beetle encontró una nueva vida, convirtiéndose en el favorito de millones. En los años 60, los hippies lo adoptaron como su auto ideal: barato, confiable y perfecto para sus viajes interminables. Este coche no se quejaba ni después de cargar a 5 personas y un perro. Y aquí está la conexión interesante. Tanto el Beetle como el primer Porsche comparten características icónicas, como los faros redondeados y el motor trasero. ¿Por qué? Porque ambos fueron obra de Ferdinand Porsche. Sí, el creador de Porsche fue quien diseñó el Volkswagen Beetle por encargo de Adolf Hitler. Es por eso que los modelos iniciales de ambas marcas tienen un parentesco tan claro. Es como si el Beetle fuera el primo rebelde y el Porsche el primo elegante de la familia automovilística. Aunque el Beetle tenía un motor más modesto, su confiabilidad y simplicidad lo convirtieron en un ícono para las masas. Su motor trasero refrigerado por aire producía apenas 25 caballos de fuerza, pero eso no importaba. Este pequeñín podía alcanzar 100 kilómetros por hora y hacerlo con estilo. Con más de 21 millones de unidades fabricadas, es el coche más vendido del siglo XX. Y si aún no lo amas, recuerda que Herbie le dio personalidad y lo convirtió en una estrella de cine. Un coche que empezó como un proyecto oscuro, pero terminó iluminando los corazones de millones. De Alemania cruzamos al Reino Unido. En 1961, el mundo conoció al Jaguar E-Type, un coche que no fue diseñado. Fue esculpido por los dioses del diseño automotriz. Enzo Ferrari, un hombre que difícilmente reconocía el mérito de otros, lo llamó el coche más bello jamás fabricado. Sus líneas aerodinámicas y diseño rompieron moldes, pero no era solo una cara bonita. Con un motor de 3,8 litros que producía 265 caballos de fuerza, este coche alcanzaba los 240 kilómetros por hora. Una locura para los años 60. Además, su tecnología incluía frenos de disco, algo que prácticamente venía de las pistas de carreras. El E-Type Jaguar tenía una característica única para su época. Su capó no solo cubría el motor, sino que también incluía los guardabarros delanteros, y se abría hacia adelante en una sola pieza, lo que facilitaba enormemente el acceso mecánico. Este diseño era revolucionario y contribuyó a su aerodinámica y mantenimiento. Y aquí un dato visualmente impactante. Uno de estos coches está exhibido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Porque sí, el E-Type no es solo un coche, es arte sobre ruedas. Cuando hasta Ferrari se rinde ante tu belleza, sabes que has ganado. Desde las elegantes carreteras británicas saltamos a Estados Unidos, donde, en 1964, el mundo conoció al Ford Mustang, el coche que inventó los Pony Cars. Este deportivo rompió todos los esquemas desde el primer día. Ford recibió 22,000 pedidos en 24 horas. 22,000. Su motor inicial de 2,8 litros entregaba 101 caballos de fuerza, pero Ford pronto subió la apuesta con opciones como el famoso V8 de 4,7 litros. Con una velocidad máxima de 190 kilómetros por hora. El Mustang no solo era rápido, también era asequible. Y no solo marcó historia en la industria automotriz, también dejó su huella en la cultura pop.
Uno de los momentos más icónicos fue en la película Bullitt de 1968, protagonizada por Steve McQueen. El Mustang Fastback GT 390 se convirtió en leyenda gracias a la emocionante persecución por las calles de San Francisco, una de las mejores escenas de acción jamás filmadas. Ese rugido del motor, los saltos imposibles y la actitud rebelde de McQueen sellaron al Mustang como el coche definitivo de los amantes de la velocidad y la libertad. Desde aquel día en 1964, el Ford Mustang ha seguido marcando caminos, encendiendo sueños y llevando la potencia americana a otro nivel. Regresamos a Alemania para hablar del Porsche 911, la perfección sobre ruedas y el deportivo más vendido del mundo. Ese mismo año, el Porsche 911 redefinió lo que debía ser un deportivo. Si este coche fuera una persona, sería ese amigo que es guapo, inteligente y siempre puntual, el que te hace pensar que deberías esforzarte más en la vida. Equipado con un motor trasero de 2.0 litros y 130 caballos de fuerza, alcanzaba los 210 kilómetros por hora. Pero lo que realmente destacaba era su manejo impecable. Cuando fue presentado en 1964 como el Porsche 901, Peugeot reclamó los derechos de los nombres con un cero en el medio, alegando que ya tenían su línea registrada. Pero Porsche no estaba dispuesto a abandonar su nuevo deportivo estrella, así que en un movimiento estratégico, cambiaron el 0 por un 1. Así nació el 911, un número que no solo solucionó el conflicto legal, sino que se convirtió en uno de los emblemas más reconocidos en la historia del automovilismo. Este pequeño cambio dio pie a décadas de innovación, convirtiéndose el 911 en uno de los autos más vendidos. Con más de 1 millón de unidades fabricadas hasta hoy, el Porsche 911 no solo sigue vigente, sino que es un símbolo de equilibrio perfecto entre potencia, elegancia y tradición. Algunas cosas simplemente no pasan de moda. Y terminamos nuestro viaje en Italia con el Lamborghini Miura, el coche que rompió todas las reglas y marcó una nueva era, el coche que marcó el nacimiento de los superdeportivos. Equipado con un motor V12 transversal de 3,9 litros, producía 350 caballos de fuerza y alcanzaba los 280 kilómetros por hora. En los años 60, eso era básicamente volar. Pero el Miura no era solo potencia, era elegancia pura. Su diseño rompió todas las reglas, con líneas futuristas y un interior que parecía de otro mundo. Y aquí va la mejor parte. El Miura fue creado debido a una pelea entre dos gigantes italianos. Ferruccio Lamborghini, un fabricante de tractores apasionado por los coches, se atrevió a criticar los deportivos de Enzo Ferrari, diciendo que tenían problemas mecánicos. Ferrari, con su carácter explosivo, le respondió que mejor se dedicara a los tractores porque no entendía de deportivos. Ese comentario encendió la chispa en Lamborghini, quien juró crear un coche que humillara a Ferrari. Así nació el Lamborghini Miura, el primer superdeportivo que rompió las reglas y marcó una nueva era en la automoción. Lamborghini quería demostrar que podía hacerlo mejor, y vaya si lo logró. Con solo 764 unidades fabricadas, el Miura es una joya para coleccionistas. El Miura no solo cambió las reglas del juego, escribió un capítulo completamente nuevo en la historia automotriz. Y ahí los tienes. 5 coches que no solo marcaron una época, sino que redefinieron lo que significa ser una leyenda sobre ruedas. ¿Qué los hizo tan especiales? Fácil. Cada uno conectó con su tiempo y su gente. Desde el Beetle, que democratizó el automóvil, hasta el Miura, que elevó los estándares del lujo y la velocidad, todos tienen algo en común: el poder de inspirar. Si este video te recordó por qué amas los coches, dale like, suscríbete y comparte con otros fanáticos. Déjanos tu comentario sobre cuál de estos coches te emocionó más y acompáñanos en el próximo viaje, porque aquí las historias nunca dejan de rugir.